Seguimos con la siguiente intervención de Esteban Beltrán. Esteban Beltrán es director de Amnistía Internacional para la sección de España. Esteban, adelante. ¿Se escucha bien? Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles la invitación a estar en este congreso en nombre de Amnistía Internacional y decirles que somos nosotros los que nos sentimos honrados de estar aquí y además digamos, emocionado de escuchar estos testimonios que realmente devuelven a la realidad lo que es la lucha contra la impunidad. Lo que quiero demostrar en esta breve intervención es lo que yo llamaría España como país de la absoluta contradicción. ¿Sí? ¿Un poco más alto? Voy a ver si coloco bien el micrófono. Un segundito. Acaba comiéndolo. El país de la absoluta contradicción. Empieza por una realidad que efectivamente hoy es cruda, pero ha sido cruda durante los últimos 80 años, que es que los derechos de las víctimas de crímenes internacionales cometidas durante el franquismo y la guerra civil, los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, siguen siendo negados en España. Dentro de este elemento crudo, quiero señalar las contradicciones. Cuando hablamos de crímenes internacionales, quiero ser claro, son desapariciones forzadas de miles de personas, son ejecuciones extrajudiciales de decenas de miles de personas. Estoy hablando de la tortura sistemática, estoy hablando de la esclavitud, estoy hablando de la discriminación, estoy hablando de miles de ejecuciones sumarias, de miles de personas detenidas por motivos de conciencia, de una vida de esconderse y de represión durante décadas. Y aquí viene la primera contradicción más evidente, y es, al contrario que una buena parte del resto del mundo, en España hay quien quiere pasar páginas sin leer la página. Una segunda contradicción es que hay una parte de la clase política que apoya las reivindicaciones, pero otra que dice respetar a las víctimas del franquismo y de la guerra civil, pero ese respeto no lleva a cumplir con las obligaciones internacionales. ¿Qué significa respetar? Respetar significa, entre las medidas que se toman, el derecho al acceso a la justicia. Por lo tanto, el respeto no es más que una figura retórica que no lleva a nada más. Otra contradicción importante. Todo el derecho internacional ampara a las víctimas de crímenes internacionales cometidas durante el franquismo y la guerra civil. Todo. Pero curiosamente, el amparo de este derecho internacional no se ve reflejado por los jueces. La contradicción más evidente en que leyes que apoyan el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la guerra civil no es apoyado por jueces. Y aún más se quiere ver que esa contradicción existe entre el derecho internacional y el derecho nacional. Y en ese sentido, el ejemplo más desgraciado es la sentencia del Tribunal Supremo de finales de marzo. La sentencia del Tribunal Supremo de finales de marzo
mantiene, por ejemplo, bueno, primero se aparta completamente de la legalidad internacional. Esta sentencia, 28 de marzo del año 2012, es el instrumento jurídico más alejado de todo el derecho internacional que uno puede recordar después de tantos años. Algunos de los elementos de esta sentencia los quiero desglosar hoy. Uno de los primeros argumentos, no todos, pero simplemente para dar algunas pinceladas, uno de los argumentos del Tribunal Supremo para no avanzar en la investigación o paralizarla de hecho es que no existía la tipificación de crímenes internacionales cuando se cometieron. Falso. El mismo Tribunal de Nuremberg, y aquí tenemos un experto, hablaba de crímenes contra la humanidad, y cito, hablando de ciertos actos internos cometidos antes, durante o después de la guerra, es decir, antes de 1939. Por supuesto, existía derecho internacional anterior, tanto en 1899 como en 1907. Otro elemento es que además, que es una contradicción evidente en la propia sentencia del Tribunal Supremo, es que indica que si ahora se cometían estos delitos serían crímenes contra la humanidad. Cuando cualquier jurista conoce que los crímenes contra la humanidad no tienen límite temporal. Entonces, si se cometieron ahora y no ha habido verdad, ni justicia, ni reparación, siguen, si se cometieron entonces y no ha habido verdad, ni justicia, ni reparación, siguen cometiéndose ahora. Como por ejemplo el hecho de la desaparición forzada de personas. No hay límite temporal a la imposición de a la investigación de crímenes internacionales contra la humanidad. No hay límite temporal. Y si dice que son y fueron, deben seguir siendo investigados. Otra contradicción. Otra contradicción es que el respeto que el Tribunal Supremo mantiene sobre la ley de amnistía de 77. Todos los tribunales internacionales que yo conozco han declarado que las leyes de amnistía no pueden impedir la investigación judicial hasta que no haya un veredicto claro de inocencia o culpabilidad. Es así. Desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todos. Cualquiera de los tribunales internacionales que han juzgado casos los últimos 20 años dice lo mismo. Por no mencionar, por supuesto, que la ley de amnistía del 77 no se refería a los crímenes internacionales, sino que se remitía a delitos con intencionalidad política. Nada que ver.